A continuar ahora con el servicio de oración ya en la meditación. Y gracias al hermano Chris porque me dio 15 minutos más. ¿Por qué se espantan? Él dijo que todavía las mujeres necesitaban 15 minutos más para poder preparar el alimento. Y un servidor dijo, yo tengo 15 minutos más para que no estén impacientes. ¿Cuánto está usted dispuesto a esperar cuando va a comer ahí a la comida italiana? Y hay que anotarse. ¿O qué tal al Mediterráneo? Y hay que anotarse. Y ahí usted tranquilamente espera, está con su pareja o está con su familia y son pacientes. Y con la palabra del Señor, no hermano, tiene hasta tal hora y córtele por favor porque mi tiempo no debe ser así. Si no, dice el apóstol Pablo con Eutico, ¿verdad? Él alargó el discurso hasta la medianoche, pues está en el aposento alto y pues Eutico se durmió. Y llegó al sueño profundo, ¿verdad? Del cual nunca despierta. Pero sabe el apóstol Pablo, y esto no va a pasar aquí porque no estamos ni en el aposento alto, ni estamos con sueño, ¿verdad? Estamos sino deseosos de escuchar la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver una historia que usted conoce, usted ha leído. Es más, en el libro de los Hechos lo vamos a encontrar 3 veces. En el capítulo 9, en el capítulo 22 y en el capítulo 26. Es la historia de un judío, fariseo de fariseos, el cual tenía un celo fervoroso por servir al Dios verdadero. Pero, en términos que utilizan los muchachos, necesitaba una actualización, un upgrade. Él necesitaba ser enseñado, pero ahora por nuestro Dios. Porque él presentaba sus credenciales. Y él decía, instruido bajo los pies de Gamaliel, uno de los rabinos más reconocidos de su época y en los cuales él había estudiado. Él se jactaba de ser del linaje de Benjamín, de la tribu de Benjamín, y podía decir circuncidado el 8º día, y tenía todas las credenciales para presentarse en una sinagoga, para poder exhortar la palabra de Dios. Un hombre enteramente preparado que dominaba el idioma hebreo en el cual se leía y se exhortaba en la sinagoga, pero que tenía también el nombre de Saulo para los griegos o también para los judíos, pero cuando se presentaba a los gentiles era Pablo, y Pablo era pequeño. Vamos a ver que Lucas nos dice en Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3, que fue diligente el poder escudriñar, el poder investigar, el poder ahora decirle a Teófilo que todo lo que él había investigado se lo estaba presentando. Y Hechos es la continuación del Evangelio de Lucas. Se cree que en un momento estaban los dos en un solo tomo. Vamos a Hechos capítulo 9, en donde vamos a encontrar lo que Lucas nos narra por primera vez a través de la visión que le tiene el apóstol, que está dando también la oportunidad de que escriba pues Lucas, y nosotros tenemos esta maravillosa bendición, pero que a veces leemos y como que la leemos mal, ¿verdad? Porque la leemos muy a prisa y los detalles a veces se nos pasan. Por eso a mí me encanta a veces no solamente leer un libro una vez, sino por segunda vez, y a veces películas que son de drama, de acción o también de comedia, volverla a ver por segunda vez, ponerle atención a los detalles, como que enriquece también tu conocimiento. Aquí en el capítulo 9, pues vemos que Lucas nos va a narrar y entonces va a declarar, sí, Saulo, cómo fue su conversión. Eso es en el capítulo 9. Si usted va al capítulo 21, versículo 39, ahora Pablo va a relatar nuevamente su conversión, pero diciendo, soy judío de Tarso, ciudadano de la ciudad no insignificante de Cilicia, pero le dice, te ruego que me permitas hablar al pueblo, porque recordemos que él había hecho un voto, se le había acusado de poder haber metido en el templo a gentiles, en los cuales estaba prohibido. Entonces fue salvado, rescatado por los romanos, porque ya una turba de judíos lo querían linchar, pero él todavía dice, hey, ¿me permites hablar? Yo quiero hablar con ellos, decirles que realmente lo que están haciendo pues no es correcto, y va a presentar defensa a través de lo que él ahora predica, que es a nuestro Señor Jesucristo. Y pasando ahí el versículo 21, versículo 39, vamos ahora a capítulo 26, versículo 19, y va a dar su tercer defensa o su tercera explicación acerca de su conversión,
y lo hace ante un rey, el rey Agripa, aquel que no era judío, pero que conocía muy bien toda la cultura y todo lo que el judío hacía y cómo creía. Ahora, con esas credenciales, tal vez usted se identifique en ser un hombre religioso. Tal vez usted se identifique con tener conocimiento de Dios. Tal vez usted diga, ¿qué me va a poder enseñar? Si ya lo sé. Bueno, vamos a ver que a través de la palabra, a través del argumento que Dios da por medio de su estudio, va a derribar pensamientos de hombres. Y va entonces a darle la oportunidad a usted de escudriñar. El título de la lección tal vez no pueda usted entenderlo, porque es lo que el hombre ve al estar ciego. Déjeme ponérselo en palabras que nosotros usamos. No hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Y a usted le ha pasado? Cuando nos dan instrucciones, por ejemplo, las hermanas, la mujer, mira, ve al cuarto, en tal parte, en tal repisa, en tal, quiero que me traigas eso. Y llegamos nosotros, no hay nada. ¿Ya te fijaste? ¿Ya fuiste y viste? No hay nada. ¿Y qué hace la mujer? Casi nos lleva de la mano y dice, mira, te voy a enseñar cómo sí está donde yo te dije. Entonces usted no está ciego, pero ¿cómo es que no vio lo que se le pidió? Porque no siguió las instrucciones. Como que nosotros tenemos una vista de radar, ¿verdad? Y ya, y si no lo localizamos, no está. Pero la mujer, la ayuda idónea, la compañera, sí, la que tenemos por confianza, también nos puede enseñar y nos puede indicar que cuando dice está ahí esta cosa o está este artículo, es exactamente. Así es como el Señor nos va a decir en esta oportunidad la visión en la que nosotros vamos a verlo y vamos a hacer una aplicación práctica, porque es de lo que se trata. El arte de la predicación es poder expresar la idea, el consejo, pero también aplicárselo uno a través de lo que Dios nos ha revelado. Entonces, ¿qué fue lo primero que vio este hombre al estar ciego y que usted y yo vamos a percibir aquí en Hechos capítulo 9? Lea conmigo el versículo 5, por favor. No voy a poder leer todo, usted ya conoce la historia, usted ya se la sabe, ya le di dónde están 3 veces la repetición de esto. Y dice el versículo 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. En el contexto, usted ve empezando el capítulo 9, que él va a Damasco, lleva cartas dadas por los principales de la sinagoga, también por los sacerdotes. ¿Y cuál es su intención? Pues ir y traer cristianos, ir a atraparlos, encarcelarlos, o hacer que dejen la religión, sí, cristiana, y todavía sigan el judaísmo. Pero él lo primero que ve en su camino a Damasco es que llevando todas estas cartas, llevando todo esto, él encuentra algo que tal vez nunca se imaginó. Él iba buscando cristianos, pero se le apareció el Señor Jesucristo. Y lo primero que él ve es que Jesús es el Hijo de Dios, porque lo primero que él cuestiona es, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. En Hechos capítulo 22, versículos 6 al 8, nos da la declaración más enfáticamente. Dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dices, yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Qué interesante que a veces uno lee la escritura o comienza a escudriñarla y ya tiene un concepto preconcebido de lo que es Dios y lo que quiere Dios y desea de mí. Pero cuando te acercas y le preguntas al texto en su contexto y comienzas tú a ver todo el panorama del cuadro, toda la enseñanza, como que dices, oye, esto no lo había visto. Por eso un hombre cuando está ciego va a ver, porque se ha desprendido del velo, del muro que ha puesto, y ha dado la confianza a que Dios le explique, a que Dios le diga. Y esto es interesante, porque ahora vamos a ver en Hechos capítulo 22, versículo 12 al 14. Son Hechos 9, Hechos 22, Hechos 26, téngalo ahí. Y aquí veo también la habilidad que tiene usted para manejar su espada, su Biblia, para poder encontrar las citas. Y si no,
luego lo va a poder ya a través de la tecnología, nuestro hermano lo está grabando, y usted lo va a poder ya visualizar más despacio. Dice Hechos 22, de Hechos capítulo 26, versículo 12 al 14. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, estaba hablando con Agripa, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos en tierra, oí una voz que me hablaba y que me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Qué interesante, ¿verdad? Porque es que él visualiza al Señor y él ahora tiene la oportunidad de platicar cara a cara. No lo puede ver porque ese resplandor es tan grande que no puede el ojo humano tener la oportunidad de permanecer y poder físicamente verlo, como cuando usted quiere ver el sol, quítese los lentes y no lo va a poder ver porque es tanto el reflejo, es tanto el impacto que nosotros no somos capaces. Así imagínese a Pablo viendo ese resplandor, pero tiene la oportunidad de él hablar, y él va entonces a poner su alma y su mente en esa conversación que va a tener con el Señor, y va a tener que hacer lo que dice 1 Corintios 15, 8, 9. Dice, ¿puede imaginarse la conmoción inicial del apóstol cuando fue impactado por ese gran efecto? Su vida entera, su propósito, toda su convicción, él iba buscando a los cristianos y ahora se encuentra con la cabeza que es Cristo, ahora se encuentra con el Dios verdadero, ahora él le pregunta y él le dice, ¿quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien tú persigues. ¿Recuerdan que a veces por ignorancia hacemos cosas? Pero cuando vienes al conocimiento, entonces ya tienes la oportunidad de entender y comprender. Este hombre llevaba todas las credenciales y todo el poder que le puede proporcionar humanamente. ¿Y de qué le sirvió cuando tuvo el encuentro con Dios? Tú puedes venir con un conocimiento secular, tú puedes traer maestría, tú puedes traer un doctorado, tú puedes ser un teólogo, pero si no has entendido el amor y la dirección del evangelio que tuvo Dios a través de este hombre, que con toda su preparación simplemente tiene un encuentro, y la pregunta es, ¿quién eres, Señor? Jesucristo dice, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Jesucristo, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. ¿Cómo te vas a poner tú a las patadas o a pelear con Dios? ¿Quién le va a poder ganar? Pero sin embargo, ahí nosotros vemos que esto es algo, tal vez eso te pase a ti, y hoy usted se puede dar la oportunidad a través de la Escritura de saber que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para comprender, para entender, para que usted tenga el fin de ser un hombre perfecto, completo, de acuerdo a lo que Dios le está dando. Tal vez no tenga el encuentro con el Creador como lo tuvo Saulo, pero a través de la palabra, a través de la Escritura, usted se compenetra y usted ve y comienza a sentir la historia. Y por eso Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando usted está haciendo esto, dice Juan 8:32 que usted va a conocer la verdad. Y conocer la verdad, y la verdad os hará libres. Y Juan 17:17 te está diciendo, tu palabra es verdad, santifícalos en tu palabra, porque la verdad. Entonces aquí Pablo está teniendo un encuentro, y ese encuentro de Hechos 9 lo va a repetir 2 veces más en defensa, primero con el pueblo y también con un rey. Pero vean nada más la convicción y vean la seguridad con la que él está ahora diciendo que lo que un hombre ve cuando está ciego es que reconoce al Hijo de Dios. Yo no sé cómo haya sido a ti tu primer encuentro a través de la palabra, pero nos dice el salmista que Dios se manifiesta desde la creación del mundo. Salmo 19 dice, cuando veo los cielos, sí, gloria, de obra de tus manos. Dios siempre se ha manifestado al hombre. Pero usted debe entender el mensaje y debe entender cómo Dios le va a hablar a través de su palabra y a través de la obra de nuestro Jesucristo para poder ver el propósito. Entonces vio primero este hombre que tenía todas las credenciales, que tenía todo, pero que no tenía un encuentro con el Señor. Tal vez tú nos visites ahora, o tal vez tú hayas sido engañado con lo que se dice, es que yo nací en la iglesia. No, no naces en la iglesia. Creces, te desarrollas. Pero nadie nace en la iglesia, todos nacemos a través del evangelio, que es el llamado. Tal vez has estado aquí y has entendido, y tal vez a veces hasta te has aflorado con credenciales. No, pues yo asisto más que muchos de los hermanos.
No, yo tengo más conocimiento que muchos de los hermanos. Yo te puedo recitar versículos enteros más que muchos hermanos que tienen tiempo, porque yo he estado en las clases de preescolar, he estado en todas las clases. Ahora soy un joven, ahora ya soy alguien maduro, pero no te has sometido al arrepentimiento. No has conocido que realmente para acercarte a Dios debes de entender cuál es tu papel, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6, pero sabemos que necesitas estar limpio para poder entonces tener esta dirección. Y Pablo tenía todas las credenciales para perseguir, para encarcelar, pero con el encuentro con Dios se da cuenta que es el Hijo de Dios, y ahora se da cuenta de algo muy importante: es un pecador. Aunque haya seguido la ley de Moisés, aunque tenga todas sus credenciales, aun como él lo está realizando, él es un pecador. Vamos a ver Hechos 23:1. Y dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Hay quienes dicen: yo no tengo pecado, yo me porto bien, yo hago todas mis tareas, yo no infrinjo la ley, yo soy un hombre ejemplar. Espérate, te estás comparando contra los hombres. Velo contra el Hijo de Dios, o compárate contra Dios, o ponte tus credenciales a Dios, o pon ahora tu dirección en cuanto. Tu conciencia tiene mucho que ver, porque la conciencia es con conocimiento, y el conocimiento te da la oportunidad de presentar y poder dar tus argumentos. Pero vamos a ver en Hechos 26, del 9 al 11, cómo todo esto cambia y cómo que él tenía buena conciencia. Y dice capítulo 26, versículo 9: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Y ahí dice, yo encerré en cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando lo mataron, yo di mi voto, refiriéndose a Esteban, en Hechos capítulo 8. ¿Se recuerda? Que realmente el capítulo 8, versículo 1 es parte del capítulo 7, y ahorita lo podemos ver. Dice: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Esto no es nuevo. Si usted lee el Evangelio de Juan, ¿sí?, en el capítulo 16 en adelante, también vemos, 17 más específicamente, cómo lo que más presionaban, lo que más hacían los judíos era que te expulsaban de la sinagoga o te quitaban la comunión, y eso era fuerte, porque ya no eras aceptado dentro de la comunidad de la cual habías nacido, y saber que tenías el Dios verdadero a través de la ley de Moisés, y saber que Deuteronomio 6:4 te decía que tenías un solo Dios. Eso era algo que se les impactaba. Juan capítulo 9, ustedes nos vemos cuando hace la señal de Jesucristo de aquel ciego que estuvo por muchos años, inclusive hasta sus padres vienen y los traen, y ahí testifica de que dice: yo solo sé que nació ciego, pero cómo haya recibido la vista, ahí díganle ustedes. Ahora, eso es importante. La ceguera no siempre es física. A veces nosotros lo implementamos, como les di el ejemplo de buscar cosas, como a veces entender cosas. Entonces aquí Pablo nos está diciendo cómo es su conciencia, cómo es su deber, pero más impactante es 1 Timoteo 1:15, en donde él dice algo muy importante. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Pero luego él ahora sí se pone y dice: de los cuales yo soy el primero. O sea, es interesante. Cuando usted presenta el mensaje de Dios, cuando usted tal vez está siendo el vínculo para que las personas conozcan el amor de Dios, dice Pablo: yo fui el primer pecador. Se conoce Romanos 3:23 y Romanos 6:23 como la declaración: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice: la condición del hombre es que a veces nosotros ponemos a todos en el casillero, pero no nos incluimos. Y Pablo sí se incluye, dice: de los cuales yo soy el primero. Y más adelante, en cuanto a la resurrección, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8 y 9, dice: como un abortivo, ahí como el último, me apareció a mí. Entonces es interesante cuando usted ve, pero está la condición de que una vez estuvo ciego, cómo debe de presentar la luz del Evangelio, cómo debe presentar el poder de Dios, y cómo debe de usted amar a las almas, como si estuviera usted predicando
también para salvar su alma. Ahora, notemos que cuando vio a Jesús en el camino a Damasco, comprendió que estaba equivocado. Porque lo que él decía perseguir, pues lo encontró. Pero dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Hay personas que blasfeman, hay personas que atacan, pero al final van a tener que doblar toda la rodilla, porque sabemos que Jesucristo va a descender, va a venir por segunda vez, y quieras o no vas a reconocer a tu Señor. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Habiendo sido sincero, habiendo sido honesto, pues estaba completamente equivocado, honestamente errado, su conciencia ha habido sido mal informada y engañada, y tal vez usted pueda estar en esta situación. Tal vez usted diga, es que yo he visitado muchas iglesias, he conocido todas las denominaciones, ya sé lo que Dios quiere. Pues sí, pero no te has sentado cara a cara, o no has tenido el encuentro. ¿Y por qué Pablo te lo dice 3 veces? Para que nosotros tengamos conciencia y para que nosotros entendamos, y con las palabras de un siervo que estuvo dispuesto a dar su vida y quitar todos sus títulos, entendió entonces pues esto, que era un hombre pecador, que él reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero también nos dice que era un asolador y perseguidor de la iglesia en Hechos capítulo 8 versículo 3. Ahora, ¿saben qué entendió? Que decía, es que yo persigo a los cristianos. Ok, los cristianos son parte del cuerpo de Cristo, o realmente tú estás siguiendo a Cristo, y Cristo es la iglesia. Y ahora usted debe ver que si ataca a cualquier miembro o se pone a discutir y no encuentra la unidad y la unión y la dirección en la cual todos estamos cubiertos bajo la gracia de Dios, pues ya tiene un problema, porque vio que Cristo y la iglesia son uno, y usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo, y debemos estar unidos, y debemos estar en un mismo sentir y en un mismo pensar, y debemos tener una misma doctrina. Por eso, de perseguidor de la iglesia, dice Gálatas 1:13, ¿cómo es que? Dice, porque yo, habiendo sido cerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, dice, perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Pero por qué está dando esta declaración? Pues porque él entendió en el camino a Damasco, en esa revelación, que ciertamente era un perseguidor de la iglesia y que él estaba en el judaísmo y era necesario pues entender que Cristo y la iglesia son uno mismo, y ahora lo debía de aprender. Con un celo perseguidor de la iglesia, dice Filipenses 3:6, aprendiendo la relación de Cristo y de la iglesia, Pablo no solo llegó a ver que Cristo es la forma clara por primera vez de entender el concepto de Dios. Y lo interesante, muchas veces le dicen, ¿saben cuál es el idioma de Dios? Pues en el idioma que le hablaron, en hebreo. Y por eso a veces usted y yo nos perdemos de grandes bendiciones, porque comenzamos a leer la Biblia y ya la entendemos en nuestras traducciones, a nuestros hijos las queremos entender en inglés, pero si nos unimos los dos y vemos el hebreo, que es el lenguaje en el que se escribió, y la enseñanza que trae, vea que se nos abren los ojos y podemos nosotros hacer mucho. A veces aquí nosotros es donde debemos de entender que el fundamento de la iglesia está presto, como dice Colosenses 1:18, Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es la plenitud de la iglesia, Él es la que va a estar, Efesios 1:29, siendo que somos parte de ese cuerpo y que nos vamos a gozar. Pues dice Efesios 5:25 que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hechos 20:28 nos dice que la sangre de Cristo fue la que compró la iglesia. Entonces entendió que a quien perseguía era al cuerpo de Cristo, pero se encuentra con la cabeza y ahora se identifica con todos, y ahora ve que el Cristo y la iglesia son uno, que todo debe estar sujeto a Cristo, y que ahora nosotros debemos de reconocer y debemos de ver, y debemos entonces nosotros comprender cómo es que está esta bendición. Efesios capítulo 5 nos da mucho acerca de ello. Nos va a enseñar, versículo 24, dice cómo Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas le estén a sus maridos. Es una referencia en el matrimonio. Pues dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Yo siempre les hago una pregunta cuando tenemos clase de matrimonios. Digo, a ver, las parejas, siempre nos sentamos por parejas. Hermano, ¿está usted dispuesto a dar su vida por su mujer? Y hay un gran silencio. Casi así como que no se oye nada. Le digo, hermano, despierte. ¿Está usted dispuesto a dar su vida? Pues si eso ayuda idónea, si es compañera, si es lo que usted fortalece, ayuda, sustenta, ¿qué es lo que mejor quiere?
que traiga una buena aseguranza y que le diga cuándo parte, o que tenga todas las escrituras a su nombre. Es pensar por el mundo. Vea lo que realmente, si usted quiere, la primera persona que debe usted llevar al cielo es su compañera. Es a la que usted debe estar ferviente, y también su compañera es la que le va a ayudar a llegar al cielo. ¿Por qué? Porque los dos tienen un mismo propósito, un mismo sentido. Es como la iglesia y el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros. ¿Por qué está aquí? Porque quiere ir al cielo, porque necesita esa bendición, porque requiere. Y entonces lo que usted no ve, porque está ciego, es que Cristo viene, Maranata. No sabemos el día ni la hora, pero viene. Y qué mejor que lo encuentre preparado, y qué mejor que lo encuentre entendiendo lo que es la relación de Cristo, entendiendo que Cristo es el Hijo de Dios y que nosotros éramos pecadores, o tal vez todavía siga siendo pecador. Y entonces tenemos que entender que debemos ver lo que hace esta bendición para usted y para mí. ¿Qué más vio? Algo bien importante. Fariseo de fariseos. Aquel que podía llegar a las sinagogas a hablar, que le dieran el rollo, que lo abriera, explicara, y luego también escribe, algunos dicen que 13, otros 12 cartas del Nuevo Testamento. Un hombre preparado y un hombre dedicado y un hombre que realmente dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y a través del encuentro con el Señor no solamente presenta defensa, no solamente ve que es el Hijo de Dios, no solamente se reconoce como un pecador, sino que ahora tiene la oportunidad de dar su vida por la iglesia. Vamos a Filipenses, por favor. Ahí en capítulo 3, versículo del 5 al 9. Filipenses 3, del 5 al 9 nos dice todo lo que eran sus credenciales. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado, sí, por amor de Cristo, como pérdida, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual yo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Es interesante. ¿Cuándo fue la última vez que visitó una librería? Una librería cristiana. O sea, una librería en la que usted puede comprar una Biblia. Yo sé que ya todo lo hace ahora por internet, ¿verdad? Ya tiene las aplicaciones, ya tiene hasta un envío ya que paga cada mes para que le llegue a la casa. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted invirtió en una buena Biblia? Tengo a mi hijo el menor, tiene 2 semanas de bautizado. El día de ayer tuve la oportunidad de llevarlo a la librería. Él quería una Biblia, y cuando vio los precios, que se le abren los ojos. Sí, papi y mami siempre le han dado la Biblia, pero ahora se le dio una Biblia cuando se bautizó, pero él tiene que perseverar y tiene que seguir. Ahora quería a su gusto, con la letra como la quería, y se enteró que había Biblias de $190, pasta, física y normal, de estudio, y se quedaba así. Y le digo: ¿es tu salvación? ¿Es tu preparación? ¿Por qué quieres tener el mejor carro? ¿Por qué quieres tener la mejor casa? ¿Por qué quieres tener la mejor ropa? ¿Por qué quieres tener el mejor teléfono? ¿Para vivir bien? Y estás ciego en que vas a ir al cielo, a la eternidad, y debes de conocer qué es lo que va a hacer allá, y debes de saber qué es lo que requiere Dios y qué es lo que te pide, y su palabra está aquí. Y a veces no queremos ni bajar la aplicación de la Biblia gratis, porque no la traen en sus teléfonos nuestros jóvenes. A veces no queremos ni ver las diferentes versiones. ¿Por qué? Porque yo nací con esta, me quedo con esta. Oh, espérate, debes de entender que son palabra, que son traducciones de hombre, pero debes de buscar la excelencia, debes de buscar lo mejor. ¿Cuándo fue la última vez que invertiste algo? ¿O todavía estás ciego? Todavía estás pensando en las cosas terrestres y no en las espirituales. ¿Se imagina para Pablo lo que es dejar todo? Ahora usted ve cómo sale de Damasco. Él entró con poderes, con cartas, él entró con todas las credenciales, es más, hasta con una comitiva. Pero ¿cómo entra a Damasco? Tuvo que ir llevado de la mano, porque estaba ciego, y tuvo que ir a la casa de la puerta derecha, la cual está en Damasco, y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y en 3 días estuvo sin comer, estuvo orando, estuvo esperando, y se le fue dada la revelación, y se le fue dada la indicación que iba a ir un siervo llamado Ananías, el cual le iba a predicar el evangelio, y él tenía que obedecer y tenía que saber lo que iba a hacer el cambio de su vida. Pero nosotros a veces no queremos hacer ese cambio. ¿Por qué? Porque estamos viendo la iniquidad y el engaño, y no estamos viendo todo lo que puedes perder
por no tener, sí, la dirección correcta y el estudio correcto. O sea, ser cristiano no es estar aquí el domingo en la mañana y cuando hay convivio, pues comer rápidamente y luego irse, sino realmente nutrirse de la palabra, realmente comprender, realmente pedir el estudio. Ahora no tienes que salir de tu casa. Yo le digo a los hermanos, usted nada más dígame, tiene su teléfono o tiene su aplicación, ya por Zoom yo le puedo dar el estudio, le puedo dar las recomendaciones, ya ni siquiera va a tener que recibirlo a uno, porque de repente dice, no, es que, pues ¿qué le voy a dar? Digo, pues nada más entrada, una mesa, una silla y que podamos estudiar, es todo lo que necesitamos. No necesita usted tener una gran comida o tener algo, necesita tener hambre de la palabra de Dios y hacerlo. Pablo lo primero que reconoció cuando estaba ciego, con su encuentro con el Señor, es que todos sus poderes, todas sus credenciales, todo lo que él tenía, debería ser basura, porque estaba ciego y estaba dependiendo de Dios. Y eso es lo interesante cuando usted se acerca y se arrepiente y reconoce lo que Dios le está diciendo y reconoce lo que Dios está a punto de hacer por usted. Porque realmente lo que nosotros debemos de entender y debemos de ver es que Ananías le predica. Ya con esto vamos a terminar. El tiempo siempre ha sido el mayor de los martirios, dolor de cabeza para los predicadores, porque se nos va y queremos todavía tener más. Pues de Hechos capítulo 9, versículo 6, cómo es que temblando y temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces ya le dijo, levántate, entra a la ciudad y te dirá lo que debes de hacer. Ahora dice el propósito, viene el versículo 11, y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle de la derecha a la que busca, y está ahí, encontrarás a Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. He aquí que ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra, le pone las manos encima para que reciba la vista. Entonces Ananías responde, el Señor le dice, ¿tú sabes quién es ese hombre con el que estás mandando? Dice el versículo 15, el propósito es que va a ser instrumento escogido para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le demostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces fue Ananías, entró a la casa poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor va a estar contigo, que te apareció en el camino a Damasco, por donde tú venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas llena del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, recibió en instante la vista y levantándose bautizado, y habiendo también tomado alimento recobró la fuerza. Y estuvo Saulo por algunos días en los discípulos que estaban en Damasco, y dice, inmediatamente él comenzó a predicar, él comenzó a manifestar lo que había hecho el Señor por él. ¿Y cómo sale de Damasco? ¿Se acuerdan? ¿Dónde estaban los poderes? ¿Dónde estaba todo el séquito que él tenía? Ya lo querían matar. Ese se nos volteó. Ese ahora decía que íbamos a perseguir a los cristianos, y ahora está proclamando el nombre de Cristo, porque entendió en esa visión que Cristo es el Hijo de Dios, porque entendió que era pecador, porque entendió que todos los credenciales no valían, porque entendió que ahora él tenía que rendirse. Y dice que fue descolgado del muro en un canasto y pudo salir con vida, ir a Jerusalén. Luego vemos a Bernabé, que lo recibe, que le cree, que lo apapacha, que lo introduce, y vemos cómo más adelante el Espíritu Santo toma a Pablo y toma a Bernabé y se hacen los viajes misioneros, en los cuales hay bendición para cada uno de nosotros. ¿Ves cómo cuando lees la Escritura puedes ver? Cuando realmente pones la atención y el sentido de cuán bendición hay a través de la palabra para ti. Recuerda que es necesario. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Debes de confesar delante de los hombres que Jesucristo es el Hijo de Dios, Mateo 10, 32, 33. Porque tú le confiesas delante de los hombres, Él también te va a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora hay que arrepentirse. Hechos 17, 32 dice que Dios ha pasado por alto la ignorancia de este tiempo. Ahora manda a todos a que se arrepientan. Una vez que ya te arrepientes, debes de entender el Evangelio, que es muerte, sepultura y resurrección. Debes de saber que es necesario que vayas a las aguas del bautismo para ser muerto al pecado, resucitar, obtener perdón de pecados, Hechos 2:38, recibir el don del Espíritu Santo, que son las arras que te van a dar la oportunidad de empezar la carrera que veíamos en Romanos capítulo 8, y con lo cual ahora tú puedes tener seguridad. He decidido seguir a Cristo, como lo hizo Pablo, dejando todo. Ahora él se entregó en cuerpo, mente y alma al servicio. Dios está pidiendo en esta mañana que si tú no has obedecido el Evangelio, realmente acudas al llamado. Tal vez ya lo obedeciste, pero estás ciego, porque no has visto la responsabilidad y el privilegio que es estar en el cuerpo de Cristo. Y en esta mañana tienes que tener la oportunidad de reconciliarte, o de renovar pactos, o de saber que Cristo te llama, cualquiera que sea tu condición.
Sí lo hizo con Pablo, que dice que era como un abortivo al último que se le apareció, pero que sin embargo fue un gran siervo de Dios, porque entendió para qué era su vida, para vivirla para Cristo. Y sabía que tenía una ciudadanía celestial, la cual tú y yo debemos de anhelar y debemos de seguir cada día de nuestras vidas. Entonces hay una invitación, pero vamos a estar puestos en pie para poder entonces hacer la invitación. Que el Señor los bendiga.